Maite Ciriza cada vez viene más vitamina a este ciclo. Hoy ha venido naranja ahí para que se note, pero es la persona que está detrás de este impulso, de este haz que pase. Yo no me canso de decir que hay gente como ella, y sé que Ana está de acuerdo conmigo, que son esenciales en que ocurra todo esto. Es verdad que hoy es un día diferente porque nos pilló el apagón, pero ahí está la magia del audiovisual, porque afortunadamente esta charla estará grabada y yo sé que, por ejemplo, hay muchos alumnos de la universidad que estaban esperando y están ahora de exámenes viendo todo esto que va a ocurrir y que va a pasar. Pero también tengo que decir que para mí la de Ana es una de las charlas más especiales, porque Ana y yo hemos tenido una especie de conexión vital brutal desde siempre, de creer en las cosas, sí, de quizás ser unas, no sé si meternos en el fango. De meternos en el fango, de meternos sin miedo en la creación, en que ocurran cosas. Aquí hay gente, y estoy viendo de parte del audiovisual, de proyectos que van a surgir, veo por el frente, por el fondo, por los laterales, y eso es muy importante porque es algo en lo que hemos creído siempre, y yo creo que es muy importante para que las cosas pasen, que haya creyentes y gente que se las crea y que esté dispuesto a... ¿No? Sí, que sobre todo que te acompañen, ¿no? Que se tiren contigo a la piscina y que crean en las locuras y en las cosas que pueden pasar y se apueste, ¿no? Que al final es una apuesta y las apuestas siempre llevan riesgo. Y fíjate si pasan, como decía Maite, Ana es de Mother Cultural, Ana es X-Reality, Ana ha sido muchos proyectos, Ana ha generado proyectos que son una auténtica locura. Ana no viene desde lo que pensaríamos del ingeniero de la mente cuadriculada, sino concretamente desde lo contrario. Y en la vida de Ana hay cosas mágicas, y a mí me gustaría comentar solo una que ha ocurrido, porque en esto de creer está también el creer como empresaria, que ha ocurrido desde que el 28 de abril se nos apagaran las luces y desde que hoy 2 de junio se nos encendieran, que ha sido en medio que seáis seleccionados en el Festival de Cannes con Ancestral, que ahí estás como productora ejecutiva. Eso quiere decir poniéndolas para quien no sea del mundo audiovisual, pero es algo muy importante. Os ha pasado mientras algo de haz que pase, toma ya. También. Y además eso es una apuesta muy femenina. Y también otro riesgo, ¿no? Que también se dudaba el poderse realizar y ha pasado. Y mira tú. Y hemos estrenado en Cannes y contentos y muy orgullosos. Además es un producto aragonés. Para quien no la conozca, la va a ir conociendo este rato, porque Ana te lo cuenta así como diciendo, bueno, pues nada, pasamos, está en Cannes, lo típico, ¿no? Uno va, hoy Cannes, mañana Pinseque, pues según toca, tampoco tiene más. Es un auténtico logro y lo hacen posible gentes como ella. Oye, yo estaba diciendo que, claro, tú crees en las cosas que pasan, tú crees en el cine, crees en invertir. Curiosamente, Ana creía en el cine y en el valor de la cultura antes de que las llamáramos industrias culturales y creativas, hace muchos años, en el valor como industria, que creo que es muy importante, en que hay que invertir en esto, que es otra cosa que nos une a unos cuantos de los que estamos aquí y que es parte de lo que estamos hablando. Esto que ha ocurrido tiene mucho que ver con eso de el cine y la cultura son industrias, y son industrias que aportan mucho, por cierto. Tal cual. Ahora ya es algo que todo el mundo ha escuchado y parece que ya no es tan arriesgado, pero hubo un momento en que efectivamente defender que las empresas culturales eran empresas y que generábamos industria y que generábamos riqueza ha costado bastante. La pandemia nos ha ayudado, sobre todo nos ha ayudado mucho a entender lo importantes que eran las empresas culturales en general. Y ya digo, ahora es mucho más viable y más factible hablar de esto y que te entiendan, pero hubo una época anterior que era una lucha constante y para conseguir ayudas, para conseguir financiación, porque al final las cosas pasan por el motor y la energía que tú le pones, pero obviamente hace falta la parte económica, hace falta los equipos humanos y hace falta que la gente crea en ti y apueste por ti, apueste por tu producto, sea cultural o sea el que sea. Pero esto se ha logrado, afortunadamente, y poco a poco se va logrando cada vez más. Entonces ahora ya es más fácil el camino, aunque sigue siendo, hay todavía muchos techos que romper, pero sigue siendo algo que merece la pena apostar o por lo que merece la pena apostar. Bueno, yo decía, tenemos por delante, porque veo por ahí a representantes de Distrito 7, que es un proyecto que nos emociona a todos, que decimos cosas que vamos a hacer y vamos a crear. Antes he dicho una cosa que me gustaría, antes de que veamos esto que nos define, los del audiovisual siempre cogemos y playamos un reel y así parece que se nos entiende a través del reel. Pero antes de eso, yo he dicho una cosa, he introducido otro dato de tu biografía, que es, Ana no es ingeniero, ni informático, ni tecnóloga, sino tu posición es concretamente el otro extremo, el de la creatividad, el de la historia del arte, máster en gestión cultural. Estás con la tesis hasta aquí, no sabemos ni cómo está aquí hoy, es otro de los
de las cosas que ha ocurrido en este día, pero es ese extremo, ¿no? El de la creación que se une ahora con los de letras puras de antes. ¿Alguien ha hecho Whoopee Code de los de aquí? Somos de Whoopee Code, ¿no? Vale. Los de letras puras con los de ciencias puras. Sí, yo soy letras puras, absolutamente. O sea, hice latín y griego y mi carrera es historia del arte. Pero también pasó... Sí que es cierto que es verdad que mi mente es muy inquieta y siempre me ha gustado investigar y adentrarme en lo más difícil y en lo que más riesgo llevaba. Pero sí que es cierto que cuando estaba estudiando la carrera, os voy a explicar un poco por qué he llegado hasta aquí, a mí me pasaba que toda lo que era parte de arte contemporáneo y las nuevas tecnologías me parecían súper interesantes, entrar a una exposición verano audiovisual, un museo y enterarme de cómo era la reconstrucción de un sitio arqueológico y me parecían un verdadero tostón. No sé, decía yo, pero si esto no hay quien se lo coma, o sea, pero ¿por qué es tan cutre? Hablando en palabras más coloquiales, ¿no? Y es tan largo. ¿Por qué yo voy al cine, me ponen un tráiler de una película y digo, jolín, qué guay, me apetece verla y me voy a un museo y es que no me apetece quedarme en el... Y mira que yo soy historiadora del arte y me apetecería quedarme a ver este audiovisual y no me engancha. Y por ahí es por donde intenté empezar a fusionar, o por donde empecé a fusionar las dos partes, ¿no? La parte más tecnológica y la parte más de las humanidades. Esto me ha llevado también a que cuando entro en la parte de la ingeniería y de la gente que me ayuda a desarrollar estas locuras, ¿no? Inmersivas o estas locuras tecnológicas, muchas veces me digan, es que tú eres muy de letras, es que claro, lo tuyo es muy creativo, esto no se puede materializar. Sí se puede materializar. Y al final, pues eso, vamos construyendo de una manera interdisciplinar, que me parece muy importante en este tipo de proyectos y sobre todo cuando estás desarrollándote en cultura, bien sea el audiovisual, el cine, o bien sea las artes, o bien sea la literatura o todas las ramas que tienen las humanidades, me parece muy importante esa interdisciplinaridad. Y hoy en día, que las barreras cada vez se difuminan más, en esto también cada vez se difuminan más, y sí que es verdad que deberíamos ser menos tajantes con los bordes o con los límites que hay. Soy muy defensora de la parte humanística y por eso también lo que dice Maite, siempre lo digo, yo defiendo lo inmersivo, pero sí que es verdad que entrar en un museo es entrar en un museo y estar delante de la obra de arte, eso nadie te lo quita y es imposible. El aura que decía Walter Benjamin que hay en las imágenes, en los cuadros, en las esculturas, no te lo va a quitar nadie. La experiencia que tú tienes viendo la Victoria de Samotracia, la Mona Lisa, los fusilamientos del 2 de mayo, eso no te lo quita nadie. Entras al Museo Goya y te pone los pelos de punta cuando ves los retratos de Goya. Esa pincelada, eso es inigualable, pero la tecnología te puede ayudar de otra manera. ¿Por qué? Porque cada vez somos más diversos, cada vez nos tenemos que acercar a más gente. La pandemia, como digo, lo ha demostrado, el llegar a gente que no puede entrar dentro de un museo o simplemente a nivel más tecnológico o más científico ver pinceladas de otra manera que no es con los ojos, verla acercándola con un visor, ver el empaste, todo eso lo consigue afortunadamente la tecnología y para eso la tenemos, pues usémosla y hagamos que esa unión sea interesante y sea fructífera para todos. Con esta visión tan apasionada y tan... Como te decía antes, Adriana es nuestra periodista de cabecera. Adriana también es una groupie del talento que hay en Aragón, que es alucinante a veces. Porque quizás alguien en esta sala no lo sepa, pero Ana Revilla, desde aquí, ha conseguido trabajar y trabaja actualmente pues, para plataformas en la parte de VFX o lo que hay que hacer en Pospo, de manera internacional en todo lo que tiene que ver con el arte, con la inmersividad, en proyectos que vamos a ver ahora. Y esto se hace muchas veces desde Zaragoza, incluso por decisiones personales. Dices, no, mi sede central está en Zaragoza y mi subsede en Madrid o en Londres o en Miami, donde toque. Esto ha sido la carrera sí, que habéis hecho y es verdad. Y al final te especializas en la parte de postproducción digital. ¿Por qué? Pues porque para toda esta parte que necesitábamos de explicar lo que es el arte, un yacimiento arqueológico, un escaneo de una obra de Goya o de quien sea, necesitas la parte digital del 3D, de lo que es la postproducción. Y entonces dije, pues vamos a aprender de esto y vamos a meternos en este mundo, ¿no? Que es el que nos va a dar las herramientas que necesitamos para que pasen las cosas.
y para que veamos que se puede hacer de manera global y desde uno quiera. Y sin darle las razones, que en todo no está hay razones personales y podríamos hablar de Pablo y los dinosaurios, pero eso es para la siguiente emisión. Ahora, si te parece, antes de entrar en lo que les hemos prometido, que es hablar del arte, de lo que va a ocurrir, del futuro, del presente, de las herramientas digitales, de lo inmersivo, vamos a ver esto que hemos prometido, el reel, ¿no? El reel, un poquito contando qué es lo que hace Ana y a qué se dedica. Vamos a darle paso, que tenemos a José Luis al fondo. Esto es muy audiovisual y dentro vídeo. Es una pinceladita, te iba a decir. Es una pinceladita. Se han visto muchos de los proyectos que nos van a dar pie para hablar de muchas cosas. Y yo creo que lo más importante es que se han visto cosas que igual como museo no se han visto nunca, ¿no? Que es un proyecto europeo con gafas VR en el que estuvimos trabajando más de 8 entidades, instituciones a nivel de toda Europa, y la única empresa que estábamos éramos nosotros. Y ahí, hablando un poco de la interdisciplinariedad, eran todo programadores informáticos y la única persona que llevaba la parte creativa era yo, ¿no? Era la parte, pues, de la empresa que iba a desarrollar, digamos, el contenido a toda la parte técnica que se estaba desarrollando. Y os puedo asegurar que esto, o sea, no lo cuento para extenderme, sino para dar un dato y la importancia o la amplia que es la mente, además, en ingenieros informáticos incluidos y en la gente que se dedica al desarrollo más tecnológico. El respeto absoluto que tienen, porque para ellos no tienen ni idea de generación de contenidos, ellos no tienen ni idea de por qué Goya es importante o por qué Goya hizo esto o por qué Dalí o por qué Leonardo da Vinci, ¿no? Ellos confían en ti ciegamente, igual que tú confías en ellos ciegamente cuando te están hablando de una programación, de un nodo que están desarrollando, de un script, y tú estás callada porque no sabes el problema que están teniendo y oyes a 8 que están debatiendo, pues no sé, mete esta rama, hace esta diversificación, y cuando tú hablas, para ellos también es chino y te escuchan con atención y te siguen, y eso es súper gratificante. Entonces, vamos a apostar por estas cosas que se pueden hacer. Pero claro, en Demo o de Modern Cultural o Demo, ya lo dejo como Demo, ¿no? Demo, sí. En Demo, que es Ana en su trabajo empresarial, digamos, que yo creo que está su niño mimado, ¿no? Demo es la joyita niño mimado. Habláis siempre de una cosa muy importante, que es la tecnología del servicio del arte, de ahí Correcto. Lo del contenido, ¿no? Correcto. Siempre, y vuelvo a decir, porque lo ha nombrado muy bien Maite, nada sustituye a la experiencia de estar ante una obra de arte, ante un yacimiento arqueológico, ante un cuadro, ante una escultura, ante cualquiera de las creaciones que son obras maestras. Eso es lo más importante, y todo debe estar al servicio de... Cuando nosotros desarrollamos un proyecto, lo hacemos pensando en qué público lo va a ver y qué obra de arte se está haciendo. Ahora sí que está funcionando. Vale.
si era un guiño a nuestro control del fondo. Entonces, sí que es importante entender que el contenido lo hacemos siempre en base a lo que el museo, las colecciones tienen. Siempre que hemos trabajado para diferentes museos o diferentes instituciones culturales, escuchamos a los curadores, a los comisarios que hay allí, a los conservadores, al equipo didáctico, porque es lo más importante. Vemos y nos documentamos sobre los artistas sobre los que estamos trabajando. En el vídeo que habéis visto, pues han aparecido muchísimas imágenes, pero seguro que os ha llamado la atención el Regina Martyrum que hemos escaneado en las cúpulas del Pilar. Hemos respetado las directrices tanto de la Iglesia, del Pilar, de las personas que nos están contratando y, por supuesto, hemos entendido lo que Goya quería pintar ahí. Nos ha pasado con Regina Martyrum, nos ha pasado cuando hicimos el trabajo que os voy a comentar, que vino aquí a Ibercaja de entrar en el cuadro con el Museo Thyssen, que nos pidieron trabajar sobre 3 obras de su colección. Pues nos juntamos con su equipo de comisarios, con sus directores artísticos, para entender qué 3 obras eran las que mejor podían transmitir esa inmersividad tecnológica que queríamos hacer y cómo debía de ser ese trabajo, para no desvirtuar ni la obra de Van Gogh, porque al final cuando tú estás trabajando con artistas que es pintura, la escultura es tridimensional, pero la pintura es bidimensional. Entonces, si tú estás generando un entorno 3D porque quieres que la gente se meta dentro del cuadro, al final estás inventándote lo que rodea el resto de lo que no tienes enfrente. O sea, lo que pintó Van Gogh o lo que pintó Goya lo tienes enfrente, es pintura. Es 2D, no, aunque tenga profundidad y aunque tenga perspectiva, entonces te falta todo el resto. Para eso tienes que documentarte muy bien, tienes que hablar con los conservadores de los museos, tienes que investigar sobre los propios artistas. Pues en el caso, por ejemplo, de Mondrian, que es una pintura abstracta, ¿cómo llevas una pintura abstracta a contar una historia cuando son líneas? Pues vamos a leer sobre Mondrian, ¿no? Y ahí estuvimos leyendo y estuvimos investigando la vida de Mondrian cuando llegó a Nueva York, ¿no? Que era la pintura en concreto que se eligió. Pues ese vértigo, ese asombro que le provocó a Mondrian el llegar a una ciudad donde solo se oían, estaba empezando toda la parte de la locomoción, los coches, los pitidos, le asustaba muchísimo, lo escribe él en sus cartas. Pues todo el equipo estuvimos leyendo y estuvimos documentándonos para entender qué le pasaba a Mondrian por la cabeza para hacer esas líneas y por qué las hacía así. Él cuenta en sus cartas que los ascensores de los primeros rascacielos le generaban una inseguridad tremenda. Y hablamos con el Thyssen y les dijimos, ¿os parece bien que este cuadro lo convirtamos en un ascensor? Genial. O sea, buscamos la manera de transmitir toda esa parte para que el espectador, cuando se ponga un visor de realidad virtual, tenga una experiencia que le complemente lo que es la obra. Y se consigue, porque al final la gente no solamente disfruta de la experiencia de realidad virtual, sino que después fueron a ver las obras, compraron los libros que había, es decir, eso está documentado. Estuvieron más de 17 segundos, que es lo que se tiene estipulado, que se mantiene una persona delante de un cuadro, ante el cuadro de Mondrian, ante el cuadro de Van Gogh, del Bessenot Cenovers, de cualquiera de las obras que hemos hecho nuestra interpretación inmersiva. Al final hemos logrado que no desplace el original, sino que lo que haga es invitar a estar más tiempo delante del original. Y así con un montón de cosas. Os he puesto, pues, por ejemplo, está muy de moda lo que es toda la parte holográfica. Pues claro que sí, claro que se puede hacer. Hay que tener en cuenta también lo que es la tecnología del holograma. No es lo que vemos en Star Wars, que aparece y aparece aquí el holograma y le puedes dar la vuelta y lo puedes traspasar. No, porque tiene que tener un aparato. Pero vamos a ver esa aparatología que conlleva, que es una pantalla que refleja, que ocupa, como veis, un espacio que al final no deja de ser una vitrina, cómo puede integrarse para que el espectador sí que sienta que estás generando una visión holográfica, ¿no?
Madre mía, te iba a decir la tecnología. Yo iba a preguntar, pero es que hay un momento que tú dices, pon unas gafas de realidad. Yo quiero poner una revilla en mi vida permanentemente para que me cuente esta relación de Mondrian con el ruido o con otros sonidos o todo lo que hay detrás de cada obra de cada obra de arte. Pero claro, decías una cosa, hablabas de la revolución, de hacer sentir de otra manera. ¿La tecnología está revolucionando el arte? Que era la pregunta que teníamos un poco ahí plasmada. Está revolucionándolo en muchísimos aspectos. No solo en la forma de compartirlo, porque aquí sobre todo pues por la parte de museografía que conlleva el trabajo que nosotros realizamos, es la manera de mostrarlo. El trabajar pues como os digo, con los que cuentan las historias, los que no solamente el artista y el creador, sino la persona, el profesional, que lo que hace es narrar cómo se transmite esa colección a los espectadores, qué es lo que pide el público, cómo puedes hacer que disfrute más un público más joven, un público más adulto, un público que es más profesional y que va buscando el detalle a un público que entra pues para desahogarse, para disfrutar. Toda esa parte casi todos la entendemos porque todos somos espectadores, pero también hay una parte de creación en la que la tecnología está metiéndose ahora muchísimo y que está generando muchísima polémica. Y tampoco pasa nada. Quiero decir, hay organismos que regulan esta polémica. Que te va la marcha a ti. Claro, pero no, una obra generada en realidad con inteligencia artificial. Sí, claro, o sea, estamos hablando de que no tienes a un Goya delante haciendo la obra. ¿No puede ser? Sí que puede ser. O sea, ¿por qué no puede ser? Claro, ¿y es que eso es una estafa? Pues será una estafa, puede ser que sea una estafa, pero para eso hay organismos que la están regulando. Está el ICOM y hay muchísimas entidades que están haciendo que la integridad nunca se pierda. O sea, hay un caso muy sonado que ocurrió en el 2022, que se generó una obra prácticamente en inteligencia artificial y que el artista al final dio como unas pinceladas. Pues no pasa nada y todo el mundo, ¡hala! ¿Pero dónde vas? O sea, y entonces el que ha estado pintando llegó a la Comisión de Patentes de Estados Unidos y le dijo, usted no puede cobrar por esta obra. Ya está. O sea, hay que decir, nadie se va a pasar de la raya. Es decir, hay organismos que lo van a regular, afortunadamente. Hay gente como nosotros. Yo abogo precisamente por la creación pura. ¿No? O sea, la inteligencia artificial existe y se le debe dejar su paso y va a tener nuestra cabida. Pero no nos asustemos ni dramaticemos, que no va a sustituir el afán creativo o lo que Goya ha hecho o lo que cualquiera de nuestros artistas contemporáneos está haciendo. Eso es insustituible. Y el que se crea que eso lo va a sustituir no es viable. Y ya os digo, hay organismos que están regulándolo y afortunadamente, ¿no? Y vamos a apostar por ellos para que cuando la IA sea necesaria, y que es muy necesaria y que nos ayuda muchísimo para la catalogación, esta imagen que os he puesto, que es una imagen que hemos generado nosotros precisamente aquí con las obras del Museo Goya, esto lo hace la IA. Es decir, o sea, si tú tienes toda la obra de la colección Goya y le muestras al artista, al espectador, cómo puede acceder a las diferentes piezas que tiene el Museo Goya en Zaragoza o las relaciones que tiene el Museo Goya con otras instituciones en las que puedes ir investigando o ir adentrándote en la vida de Goya, bienvenido sea. El Smithsonian y muchísimos otros museos lo que han hecho es utilizar precisamente la inteligencia artificial para reconocer, o la Tate Modern de Londres, imágenes de sus propias exposiciones que hay por ahí para identificarlas y clasificarlas. Pues bienvenida sea la IA en ese caso, ¿no? En la parte, ya os digo, más creativa, está regularizado y se les ha parado los pies a los que han intentado cobrar por algo que no han hecho ellos como autores, ¿no? O sea, hay mecanismos, ¿no?, que van a regular esto. Además que al final las polémicas, la que existe hoy con la IA es la que existía hace 2 años con los NFTs o la que existiría antes con los cuadros que había en el Guggenheim y mire usted que esto es un lienzo en blanco y cualquier cosa. O la que existió con la fotografía cuando nació la fotografía. Igual, o sea, ¿dónde vamos a...? Y ahora todo el mundo entiende que la foto que tú compras, si es una obra de arte de un artista, o sea, está seriada y ahí puede haber varias... Y esto también pasó, se nos olvida la memoria histórica a veces. O sea, que las polémicas también hacen crecer.
Sí. Ya, lo que he dicho antes es que le va la... Y hay que alimentarlas, hay que alimentarlas. Bueno, luego tenemos turno de preguntas. Lo digo también por lo de las polémicas, por si alguien quiere alimentarlas. Al final nos llevas eso, al arte, en la era digital. ¿Cómo va a ser el futuro? Venga, ahora las gafas, no queremos las inmersivas, sino queremos directamente las de la bola de cristal. ¿Cómo va a ser el futuro? Vale, pues para mí el arte contemporáneo va a tener, bueno, ya lo tiene, de hecho lo iremos viendo yo creo a lo largo de la presentación. Pasamos de las exposiciones que teníamos clásicas, pues yo elegí un cuadro que está en el Museo del Prado, pero que hay millones de imágenes que seguro que tenéis referenciadas de lo que son los museos y cómo se exponían las obras y lo que se hacía en las obras, a obras de arte en las que ya la tecnología está dentro, ¿no? Hay artistas que han generado obras completamente digitales, hay tesis doctorales sobre el arte digital, está ya videocreadores que lo usan continuamente, pero estoy hablando de los años 70. Pues hubo concretamente en Londres uno de los más importantes videocreadores que se puso una bicicleta en un museo en 1971, o sea, antes de que yo naciera, y se ponía una bicicleta con una pantalla y generó imágenes digitales y el espectador no estamos inventando nada, que decir, el arte digital está. Ahora lo que tenemos son herramientas que lo que hacen es desarrollar arte digital de muchísima calidad y afortunadamente lo que nos permite es llegar a más gente, ¿no? O sea, que ese arte no solamente se genere de manera digital, sino que se visualice de manera digital. Esto es otro de los ejemplos que vamos a comentar, la realidad aumentada. En este caso, que es el Museo Canadiense, lo que hizo es pedir a un artista contemporáneo que reinventara 10 piezas de su colección. Y lo hizo. Entonces, piezas clásicas de su colección, coge la pieza clásica y hace una reinvención que vuelve a ser una obra de arte utilizando pues, un guiño al mundo actual contemporáneo. O, el palo selfie. No, tal cual, es que es un selfie, pero esto también tampoco es que sea del 2025, estoy hablando, esto ocurrió a principios de los 2000. O el Kremer Museum, que es un museo completamente digital. Ellos tienen, la familia Kremer tiene su colección, sus obras existen, son de pintura holandesa, son obras espectaculares, tienen grandes artistas holandeses y grandes artistas del centro de Europa, pero no lo tienen en ningún museo ni lo quieren tener en su colección y generaron un museo completamente digital y llamaron a un arquitecto que desarrolló el museo y lo hizo y tiene sus planos de arquitectura digitales y tú entras en el museo y puedes ver absolutamente perfectamente cada una de las obras, las acercas, las visualizas y son obras de pintores clásicos, o sea, para que me entendáis. Y al final eso también da un valor al Kremer Museum. ¿Por qué? Porque los restauradores, la gente, los profesionales que quieren indagar más sobre un pintor holandés, es muy concreto, claro, pero bueno, existen en el Prado está digitalizado todo su fondo. Pueden ver perfectamente cómo es la pincelada, cómo ha tratado el lienzo, pues porque hay las técnicas precisamente que se están usando, lo que nos permiten es compartir todo eso. El AR, la realidad aumentada, también nos permite no solamente visualizarlo nosotros en tridimensional, sino que un restaurador que igual está en Grecia y que no se puede desplazar porque está en una silla de ruedas, pero es la persona que es más especializada en este pintor, pueda a través de la AR llegar y ver una obra que hay en el Museo Goya y colaborar en la restauración de esa pieza, por ejemplo, ¿no? Pero es muy complicado, que hay una parte, quiero decir, yo sé que vas a pasar, pero hay una parte del paso del pincel el paso del pincel a la pantalla, el paso del pincel al ordenador. ¿Cómo se hace eso? ¿Cómo se hace eso haciéndolo, como decías, con todos los criterios que hay que tener detrás, sabiendo que Mondrian pintaba, vuelvo al mismo ejemplo, pero es muy claro, pintaba esas rayas porque le asustaba el ruido o sabiendo que hay detrás de todas las cosas? Es muy complicado también. Es complicado, pero claro, ya está. O sea, de hecho, igual que lo entendemos cuando están tú hablas con un diseñador gráfico o con un ilustrador y entiendes perfectamente que el que lo dibuje en su tablet o en su ordenador.
hay artistas que se dedican ya así, o sea, directamente no se manchan las manos, ¿no? Y sin embargo hay otros artistas que sí que se manchan las manos y que les gusta. Los procesos artísticos ahora se han vuelto más complejos y son disciplinas nuevas que habrá que estudiar y que habrá que desarrollar. Obviamente tienen también, igual que tienen su problemática, las piezas clásicas y el óleo, y sabemos que una pintura sobre tabla se puede craquelar y necesita unas técnicas de restauración, lo mismo va a pasar con el arte digital. Necesitamos unos sistemas o unos medios que nos garanticen la calidad de ese arte y que no sea un bluff o que no nos estén vendiendo una falsificación o que sea algo que se le ha ocurrido a alguien que haga con el trazo así, pam, pam, y ya está. O sea, hay vías por las que el arte digital también está controlado, ¿no? O por lo menos que nos ayude a entender cómo es. O sea, lo entendemos muy bien cuando hablamos de videocreación, porque vemos que lleva un proceso, el videocreador se ha ido con su cámara, ha ido a grabar, se han recorrido el mundo. Aquí tenemos a Borja que ha hecho mucha parte no solo de cine, sino también de videoarte, y se han ido con la mochila y con la cámara y han generado esa obra pero artística. algún documental así de reflexión y tal, de arte también. Y es que tiene alguna pieza loca de arte. Sí, también. sí, lo sabemos. Y eso también, quiero decir, eso lo entiende todo el mundo. Entiendes la parte de videocreadores, pues también existe la parte del arte digital con el pincel, que no deja de ser una tableta. O sea, tu herramienta es una tableta y el pincel es un bolígrafo electrónico, o tus trazos, o los trazos de tu dedo, ¿no? Las universidades, las escuelas de arte sí que ya lo tienen más instaurado en la parte de su programación. Y todos vosotros también, o sea, es algo que ya está entre nosotros. Y ya digo, o sea, cuando tú vas a encargar una ilustración para un libro, lo ves clarísimamente, que te vienen con tu iPad y te viene el ilustrador y lo estás trabajando con él, pues esto igual. Y luego está el papel del público, Bueno, eso es que ahí está la fundamental. emoción, ahí sí o sí está la emoción. Una de las maneras en las que precisamente las nuevas tecnologías han entrado es por esa emoción que dan, esa manera de hacer sentir más profundamente el arte o sentirlo de una manera distinta, ¿no? Esto es así, o sea, sobre todo con la llegada de los nuevos públicos, con la llegada de la pandemia, que nos ha marcado muchísimo, el poder compartir experiencias con gente que no está a tu lado, o visualizarlo sin tenerte que desplazar, o meterte en las famosas experiencias inmersivas que todo el mundo conocemos. Eso lo que transmite sobre todo es emoción y genera lo que hoy en día se conoce como el engagement, ¿no? El que te atrapa, y entonces lo que hace es generarte una adicción a esa obra. Y yo soy partidaria de que a partir de esa adición lo que tienes que hacer es ir al museo a ver la obra original, irte al yacimiento arqueológico a visitarlo, intentar tocar la escultura real, no quedarte solamente con la parte inmersiva, pero también puede ser. O sea, sí que es cierto que hay exposiciones como las de Van Gogh que han ido por todo el mundo, que está claro la cantidad de gente que lo ha visualizado. O sea, estamos hablando de millones de personas que se han metido en Van Gogh Alive o en las de Gustav Klimt, o tú vas a Madrid o vas a cualquier capital europea y en todas tienes Klimt inmersivo, Bruegel inmersivo, y entras a una sala donde te están proyectando Goya inmersivo. Que te están por todos los lados. Tú entras y estás rodeado de imágenes, ¿no? Y la gente sale con él, wow, y ha disfrutado. Eso también hay que valorarlo. Ahora bien, el contenido es donde hay que ser rigurosos, hay que ser respetuosos, y es donde digo que es importante dialogar con los profesionales y con los conservadores y con la gente que es especialista en la materia, ¿no? Si se está haciendo una obra de Goya, pues cuenta con la gente que sabe de Goya, porque ellos te van a ilustrar, te van a decir. Nosotros cuando hicimos, por ejemplo, el Goya Sin Límites en el 2021 para el Pablo Serrano, estuvimos hablando con el Prado y era sobre las pinturas negras, y estuvimos entendiendo qué pinturas se podían tridimensionalizar. Es decir,
Goya tiene una pincelada muy característica. El Prado, y nosotros estábamos con ellos, no nos iba a dejar en ningún momento manipular la imagen de cualquiera de las pinturas negras. Es que eso es lo que hay que hacer. Y a partir de ahí entender que Goya tú puedes tridimensionalizar. Hay algunos que no podíamos hacer mucha más cosa que el desgranar la pincelada, que tenía mucha sustancia, y ofrecérsela al espectador en la riqueza de lo que era el empaste de su propia pincelada. Y el wow sigue saliendo, porque ves una pincelada en la que tienes 18 trazos. Eso no lo ves en el cuadro. Sin embargo, nosotros estábamos sacando esa parte. El Prado estaba encantado porque estábamos dando al espectador algo que de normal no puede ver. Y sin embargo, otras partes de las pinturas negras de Goya, como las parcas volando, que rodearan al espectador, eso sí que se podía hacer porque Goya las concibió de esa manera. Es entender al artista, es dejarte guiar por los que son especialistas en la materia y llevar de la mejor manera posible una obra original que no tiene parangón, pero que tú quieres hacer una experiencia que la complemente y que lo que haga es ese engagement al espectador, y que las nuevas generaciones o las generaciones que ya conocemos esa obra digamos: ostras, qué bueno ha sido meterme en estos 10 minutos en disfrutar esto, porque he visto algo que no hubiera visto de otra manera, o he pasado 10 minutos que me han llevado, pues yo que sé, a pensar en otra cosa, a que ahora voy a salir y me voy a comprar el libro que habla de Goya y sus miedos y su parte más cerebral o más creativa, que de otra manera no se hubiera logrado, ¿no? Te voy a pedir que avances porque sí. tú hablabas de proyectos en los que habéis participado, proyectos en línea, proyectos, galerías en línea que existen o proyectos enteramente digitales, pero no, no te lo puedes pasar, porque claro, esto sí que es un proyecto que sí que es un caso de referencia para vosotros y un caso de referencia del que aprender. Esto es uno de los proyectos más interesantes que hay ahora a nivel mundial, que ocurre en Nueva York, y que es un espacio en el que con inteligencia artificial y con arte digital más de 140 proyectores están rodeando al espectador, y él va interactuando. Conforme te vas moviendo, se van generando con música, con tus movimientos, imágenes que artistas que un comisario va eligiendo, va realizando en ese momento para que el espectador lo disfrute. Este es uno, ¿vale? Pero hay muchísimos más. Otro, por ejemplo, que ahora está teniendo muchísimo éxito, es este que está ocurriendo en Manchester, en Inglaterra, que han cogido imágenes de referencia para Gran Bretaña, pues desde los Tudor hasta Nelson Mandela, que está en esta exposición, y lo que han hecho es también, buscando la música, la inmersividad y la colaboración con artistas contemporáneos, llevar desde entrevistas que ellos mismos hacen a las obras de arte, o a los personajes de las obras de arte, o a los creadores de las obras de arte, o, como os digo, a Nelson Mandela, que aparece en una de las fotografías que hay en el fondo del museo, cuente parte de la historia de Gran Bretaña, ¿no? Así, este es el Museo Thyssen, pero es una iniciativa que trajo aquí Ibercaja precisamente al Patio de la Infanta, que es el que os he contado de entrar en el cuadro, que fue súper pionero en su momento, porque esto fue en el 2018. La Mona Lisa del Louvre, que tanta fama ha tenido, fue en el 2019, que era una experiencia VR también. Nosotros nos adelantamos, aragoneses que nos adelantamos, y que llevamos la posibilidad de que la gente entrara dentro de los cuadros, que como no me voy a alargar más porque ya he explicado varias de las anécdotas, y luego si queréis en el debate contamos más anécdotas. Pero eran 3 pinturas completamente distintas, y las cúpulas tenían sensores también de movimiento, de tal manera que se generaba viento, se desprendían aromas, para que la gente viviera más esa inmersividad. En la experiencia de Thyssen, y aquí lo vivimos en Ibercaja, y en Madrid fue súper gratificante, tuvimos hasta gente con discapacidades neurológicas que vinieron y repitieron, porque el beneficio que habían obtenido las personas que lo habían disfrutado, esto que parecía, y además eran, como habéis visto, en el 2018 las gafas eran bastante aparatosas. Dejaros el vídeo porque dan unas ganas de meterse ahí directamente. Pero las gafas eran muy pesadas, pues aún así repetían, y los beneficios fueron
muy grandes, ¿no? A nivel creativo y a nivel para ellos de tratamiento propio de la enfermedad que ellos tenían, ¿no? Digo que eran gafas pesadísimas porque nosotros incluso haciendo todos los testeos, yo me acuerdo que me ponía con las gafas, me las apoyaba así porque pesaban muchísimo y aún así se hizo y se cargaba con una mochila. Ahora estamos hablando 6 años o 7 años más tarde que las gafas ya no llevan mochila, te las pones, te las quitan y son súper ligeras. O sea, cada vez esto ya está aquí para quedarse, vamos. Esta es otra de las obras que no hemos referenciado, pero sí que marcó también un antes y un después en el arte digital, que es la que hizo Beeple, que es Every Days, que son millones de fotografías que se subastó en Christie's y que alcanzó la cifra de 69 millones de dólares. Y estamos hablando de obra digital, o sea, 69 millones de dólares. O una de las piezas más polémicas, generada con la inteligencia artificial, alcanzó menos dinero. Que antes nos hablabas de ella, precisamente. Pero son 430.000 o 470.000, no me acuerdo exactamente, me parece que lo pone, pero sin gafas no leo, que también, o sea, que es $500.000 lo que se ha subastado, o por lo que se ha comprado esta pieza, generada totalmente por inteligencia artificial. Y en el año 2018. Exactamente. Que es que además nos parece que todo esto es que está ya. Y llegamos vamos un poco años. tarde, vamos un poco tarde. Y con las polémicas también vamos un poco tarde. Sí, porque siempre existe una, ¿no? O TeamLab en Tokio, que también empezó en el 2018 y tiene carrete hasta el 2027, y estamos hablando de un museo que la gente va de propio a verlo, que es un poco la misma filosofía que es el que os he puesto de Nueva York, y igual entras y los creadores digitales son salas en las que a veces tienes que entrar descalzo, pisas pantallas y se generan imágenes, tú mismo generas, pues yo qué sé, un pájaro que vuela y se va a otra sala, entonces te invita a irte a otro lado. Por eso el museo se llama Borderless, que no tiene límites, o sea, es un museo donde las salas están abiertas a todo y están abiertas a todo en todos los sentidos, físicamente, incluso creativamente. El espectador hace sus propias piezas de arte, ¿no? Las genera. Y es una experiencia física, por la que dices, Total. porque hablas de descalzos en el agua, hablas de sentir a través, es decir, no solo a través de los inmersivos que van a otra cosa, no solamente sino directamente es visual, no, es táctil, es olfativo, es sonoro. Estamos hablando de que son piezas que además requieren no solamente de un artista visual, sino de compositores musicales, de ingenieros informáticos. Es decir, claro, son obras complejas. Otro caso que también está muy en boga es les Ateliers de Lumière, o sea, es un centro de referencia en París. Cuando tú vas a París, ellos tienen una sede que se inauguró en el 2018 y todos los años ellos comisarían varias exposiciones, se la dedican, pues han estado dedicadas un año a Van Gogh, otro año a Dalí, otro año al Principito, o sea, depende de lo que ellos decidan, y al final generan una experiencia inmersiva en 3.200 metros cuadrados en las que tú vas andando. Tienen siempre durante el año una experiencia, porque la gente va de propio, estamos hablando de sitios que reciben millones de visitantes. Aragón, otros van como pueden. Y luego tienen experiencias más pequeñitas, porque claro, es un sitio inmenso, que van cambiando cada 6 meses. Claro, también estamos hablando de que toda esta inversión, que es uno de los hándicaps o de los problemas, es que todo lo tecnológico tiene también su hándicap, ¿no? Es la obsolescencia técnica. Pues al final, lo que hablamos, las gafas que nosotros utilizamos para Thyssen ya se han quedado anticuadas, ahora hay que adaptarlas a los nuevos visores. Lo mismo pasa con los proyectores. Lleva también un gasto energético que al final no deja de ser algo que en el mundo en el que estamos abogando por la sostenibilidad genera también problemas. Lo mismo pasa con las colas que se pueden generar. Si estamos hablando de visores VR, al final es una persona a las que lo va viendo, quitando. Las inmersivas al final permiten más gente entrar, pero no dejan de ser un gasto grande que la institución tiene que saber cómo paliar, ¿no? Todos estos sitios como los Ateliers de Lumière o la Casa de Metller en Barcelona, que la tiene el Goya inmersivo, al final lo que hacen es amortizar toda esta inversión con las entradas que ellos cobran, ¿no? Estamos hablando de que además la gente paga los 27 euros, los 30 euros que cuesta entrar por vivir la experiencia inmersiva, ¿no? en estos sitios. Es que ya me quedo. Esto es un proyecto nuestro
es otra manera de ver lo que es la aportación, digamos, tecnológica. En este caso está vinculada más al patrimonio. Esto lo voy a contar brevemente, pero en Madrid nos pidieron en el barrio de Carabanchel colaborar con las asociaciones vecinales y con la Escuela de Arquitectura, porque había varios solares en Carabanchel que no sabían qué hacer. Entre ellos había algunos que se ponía el rastro, otros que estaban completamente abandonados. Y entonces lo que nosotros hicimos es, con las propuestas de las asociaciones de vecinos y del Colegio de Arquitectos, llevar a cabo en los visores de realidad virtual esa propuesta que ellos habían realizado. Y, por ejemplo, en este caso era el solar donde se instalaba el rastro, y la propuesta que ganó fue de un grupo creativo de la universidad que lo que hizo es hacer Costabanchel, que querían pues, hacer que Carabanchel en ese momento, ese solar, pareciera como un sitio de playa, y en vez de tener los puestos del rastro como se conocen, pues que fueran como chiringuitos de playa y un sitio en el centro pues, para poder estar dialogando con sombra, con madera, o sea, más, pues lo llamaron Costabanchel y fue el proyecto que ganó, pero antes de realizarse lo hicimos en visores de realidad virtual para que la gente lo pudiera ver y pudiera caminar. Es muy importante también distinguir entre el 360 y las 6DoF, que es el 360, es el vídeo 360, que a veces genera mareo porque al final no dejas de dirigir la mirada y tú te quieres mover. Y cuando es 360 no te puedes mover. O sea, eso si vais a un museo y os dicen es una experiencia 360, no os mováis porque os marearéis. Si es una experiencia 6DoF, es decir, si tiene 6 grados de libertad, sí, porque eso quiere decir que la gafa lleva sensores y si tú te mueves, el mundo virtual te integra dentro de él, ¿vale? Entonces, por eso la experiencia de Thyssen no mareaba. Y si te mueves dentro de una experiencia 360, pues te puede, esto que nos parece, no, es que me da vértigo, no me quiero mover. Te cuesta. Eso es. Y aquí quería ir yo. Y esto es Goya sin límites, que es un poco la que os he contado, que estuvimos trabajando con el Museo del Prado, que lo que hacíamos era un Goya inmersivo de las pinturas negras, ¿no? Y estuvimos trabajando muchísimo con los coleccionistas, con los conservadores del Prado y con expertos en la materia de aquí de Aragón para entender lo que eran las pinturas negras. No entramos en lo que es la Quinta del Sordo, que es casi todas las inmersivas que se han planteado de Goya, dicen de meterse en la Quinta del Sordo, pasear por donde Goya las había pintado. No, nosotros lo que quisimos hacer es, vamos a mostrar las pinturas de la manera en la que entendemos que Goya las concibió, ¿no? Aún más difícil. Más difícil, pero como nos gusta la marcha, pues nos llevó bastante tiempo a trabajarlas. Es verdad que claro, la calidad que tenemos del 3D generado, la parte digital, es alta. Y se pueden hacer muchas cosas, que eso es cierto. Lleva más trabajo, sí, pero al final pues consigues que la experiencia sea grata para el espectador. Aquí, en este caso, hicimos que no entrara mucha gente. Por ejemplo, en el atelier de Lumière pueden entrar 100 personas a la vez. Aquí lo que queríamos era que entraran 10, 12 personas, 14 personas, pero por lo mismo, porque Goya, cuando las concibió, tampoco las concibió para que las viera gran masa de gente. Entonces, buscábamos también esa filosofía del intimismo que conllevó la propia creación de las pinturas negras. Esto es otro ejemplo de inmersiva. Es que puede haber millones de maneras de tratar la manera de llevar el arte al espectador, ¿no? En este caso es jugar con transparencias. Esto es para un museo de la guerra que nos pidieron, un tema duro, un tema que al final no deja de asustar, bombardeos, tanques, pues cómo hacer que el espectador no se asuste, o igual sí que quiere asustarse, pero si se quiere asustar lo va a lograr también, porque al final no dejas de estar rodeado. Pero buscamos un poco la calidez con las transparencias y con el ver que había otra parte, o sea, que no dejaba de ser una recreación, ¿no? Para no asustar tanto. Este es otro proyecto también muy interesante que hicimos para Miami. El Ayuntamiento de Miami está en la sede de la Panam, donde salían los hidroaviones para Cuba, y la sala donde ellos hacen todas las juntas
es la sala donde se embarcaban. Entonces, claro, cuando la gente va a Miami quiere ver la sala de la Pan Am y es imposible porque normalmente hay un mogollón de comisionados allí debatiendo todo lo que viene no sí, solamente vamos, en la ciudad que está ocupado. Es tal cual. Entonces nos pidieron que se pudieran poner unos visores y disfrutar un poco de lo que era la sala, que está perfectamente conservada. Han puesto, pues eso, la han readaptado, han conservado lo que es el patrimonio, pero sí que tiene las sillas para los comisionados y para que estén allí debatiendo. Entonces sí que nosotros quitamos esas sillas y lo que hacíamos era pues que la gente se sintiera viendo salir un hidroavión para Cuba, ¿no? Claro, o sea, que las realidades extendidas te dan ahora. Estaba pensando en los assets digitales de la biblioteca del Escorial que se han generado para poder hacer rodajes ahí donde no se puede rodar. Esto es parecido, ¿no? Igual, es decir, igual. Vamos a generar un espacio que normalmente no puedes ver y vas a tener la oportunidad de disfrutar. Los digital twins que ahora se utilizan muchísimo es precisamente para eso, pero luego incluso para temas de conservación. Cuando tú generas un digital twin, que es un gemelo digital, esto es un gemelo digital, lo que te permite es no solamente que conservar esa parte del patrimonio, pues porque no se puede rodar ahí o porque el aforo, Altamira, todo el mundo entendemos que en Altamira no se puede entrar. Jolín, ¿cómo la puedo ver? Pues también hemos generado una experiencia VR para poder ver Altamira. Entonces entras, la escaneas y el espectador la puede ver o la puede visualizar de una manera, pero no solamente el espectador, sino un experto, un profesional que necesita ver un detalle, algo que está estudiando o que necesita investigar en profundidad, que pueda tener, siempre que se haga con rigor. Por eso es tan importante el rigor y ser respetuosos con lo que estamos tanto escaneando como lo que estamos mostrando, ¿no? Y los digital twins se han convertido en una herramienta muy, muy, muy importante y la realidad aumentada también, o sea, incluso más que la realidad virtual. La realidad virtual al final sí que requiere de los visores que ahora pues estamos hablando de que los que usemos para la experiencia de Thyssen valían 1.500 euros, 2.000 euros y ahora tienes un visor por 300 euros que todo el mundo puede tener en casa, como quien dice, ¿no? Pero el AR, que al final lo que te hace es tener el 3D y poderlo manejar, lo que os he dicho, que una restauradora en otra parte del mundo pueda estar colaborando con un museo en España o con un museo en Estados Unidos y haya un circuito de profesionales que estén trabajando en red, eso es impagable, ¿no? Y eso te lo da la tecnología. Eso te iba a preguntar, eso te da la tecnología, pero al final hay una nueva forma de entender el arte, o de entender el mundo, claro, porque dices el arte es el mundo en realidad, el que nos ha tocado disfrutar, vivir e imaginar sin límites ya. Claro, o sea, ahora ya no hay límites para nada, pero y además los públicos son cada vez más diversos. Cuando hablamos de turismo, todo el mundo lo entiende muy bien, ¿no? Cuando vas a una ciudad y quieres ver las diferentes opciones que tienes para conocer la ciudad, pues tienes desde el autobús turístico y luego tienes, pues yo que sabe, te dicen que tienes una pantalla interactiva en la que puedes ir seleccionando y cada uno va ajustándose al perfil o las necesidades que quiere. En el museo ahora mismo pasa exactamente lo mismo, pero pasa a todos los niveles. O sea, estamos hablando del espectador, que tenemos públicos de diferentes edades, públicos de diferentes perfiles, públicos en familia que lo que quieren es disfrutar de experiencias que no se disfrutarían de otra manera y que buscan esa conexión o ese engagement que hemos hablado con sus hijos y que salgan disfrutando y diciendo wow, quiero volver a repetir y ahora mamá lo que quiero es saber más de Leonardo da Vinci, que no sabía quién era, pero como me he metido aquí he visto que pintaba esta señora y que su paisaje es mágico por detrás y quiero enterarme de por qué se pintaba así en el Renacimiento. Es decir, es la manera de captar también nuevos públicos. Pero las tecnologías también sirven a los que contamos, o sea, la parte de los que estamos articulando o estableciendo cómo queremos que la gente visite el museo, ¿no? Los comisarios ahora ya no, o sea, va a seguir habiendo comisarios. Yo soy comisaria de arte y hago mis exposiciones con mis artistas de pintura, de escultura, de lo que sea, pero también tengo que hacer esos comisariados tecnológicos, es decir, qué herramientas voy a utilizar y qué contenidos voy a sacar. Es decir, el Prado, el Museo Goya, tiene mogollón de obras que no se ven, pues porque no las pueden tener, no se pueden mostrar. Entonces, ¿cómo puedo mostrar a un visitante que esta obra tiene relación con otra que tenemos guardada en los almacenes y que igual nos sacamos hasta dentro de 3 años que itineramos en una exposición?
pues eso se puede utilizar con AR, con realidad virtual o con otras tecnologías. El Smithsonian es uno de los museos que más ha abogado precisamente por utilizar las tecnologías, porque los fondos que tiene y la cantidad de museos que son la red del Smithsonian, estamos hablando de museos de ciencias naturales, de museos de arte contemporáneo, de museos de arte histórico, de museos de arte clásico. Y ellos interconectan todos sus museos a través de la tecnología. Seguro que os acordáis de las primeras ARs, las hizo el Smithsonian con los dinosaurios, que los sacaban y todo el mundo decía, wow, ha salido un dinosaurio y se ha puesto a hablar. Bueno, pues eso mismo lo ha hecho el Smithsonian con sus obras de arte y ha sacado a los artistas y ha sacado a las obras. Y al final lo que hacen es utilizar diferentes herramientas tecnológicas, no solamente para atraer al público, sino ellos mismos para estudiar lo que os he dicho. O sea, los CMS, la caja donde metemos todo lo que tiene un museo, desde audiovisuales hasta imágenes fotográficas, textos. Hay gente que escribe de las obras, como sabemos, pues toda esa parte se digitaliza, se guarda en una caja y esa parte también es tecnológica. Son los centros de control donde van acumulándose todo ese contenido que tienen los museos y que gracias a eso los museos pueden generar visitas en las que tú te descargas en el móvil y llega el día de los museos, la noche en blanco, y te han montado una visita en la que vas por el Museo Pablo Gargallo o por el Museo de las Termas Romanas y te dicen qué obras vamos a destacar. ¿Por qué? Porque las tienen almacenadas digitalmente y gracias a las aplicaciones que se han desarrollado se puede generar esa visita o incluso el propio espectador. O sea, dejemos al espectador que él genere su propia visita. Si tú tienes las herramientas, él puede decir, pues es que yo quiero entrar aquí en la Tate Modern y quiero ver las obras de amor. Y lo marcas y te lo marca y entonces el espectador va a ver no una experiencia de realidad virtual ni una experiencia de realidad aumentada, no, tiene una herramienta digital que le ha dicho qué obras son las que se puede recomendar. Y si quiere investigar más, pues igual se pone un visor y entonces le da esos datos. Es decir, también es utilizar la tecnología para que ayude tanto a los que contamos o ayudamos a transmitir las colecciones como a los creadores a entender la obra, que es muy importante. Y luego, en términos de conservación, ya no me voy a meter, pero claro, el potencial es inmenso. Con los Digital Twins estamos hablando de que toda la tecnología que se ha desarrollado nos permite, con los sensores que hay instalados en los museos, los sensores LOT, por ejemplo, que marcan la humedad, la luz que tiene, la capacidad de craquelado que puede tener una tabla. Y eso avisa al restaurador y le está diciendo que los sensores están detectando un incremento de temperatura que puede, la tabla de Leonardo da Vinci, que tiene una fisura que con ese tipo de temperatura o con esa humedad puede aumentarla y automáticamente se controla y se evitan males mayores. Quiero decir que la tecnología bien usada es una herramienta que yo considero que tiene que ser imprescindible a día de hoy y sin miedo, además. Yo por eso te sonrío, es que lo de Ana es contagioso. Y además sé que va a ir al final y tiene una de las... No, que te dejo que hablemos de la experiencia del público. Estamos acabando ya, lo digo también para que todo el mundo se prepare para las preguntas que vamos a ir en 2 minutos. Te dejo que hablemos, pero es que yo sé que tiene una frase final que yo creo que es mi definición de innovación favorita hasta el día de hoy. Pero hablábamos de esto, ¿cómo cambia la experiencia? Claro, decíamos, la experiencia del público, ¿cómo cambia? Es que es otro mundo. Es otro mundo. Mira, estamos hablando ahora, todo el mundo se está poniendo ahora las pilas con la tecnología, pero hay muchos proyectos europeos que están precisamente financiándose para desarrollar esto. Hay uno en Glasgow que tiene 5,6 millones de libras, que es un proyecto europeo, que lo que ha hecho es escanear ya 13 instalaciones. Los británicos siempre han ido a la vanguardia de las tecnologías. Ya tienen escaneados 13 museos y más de 600 obras. Esto lo que permite es que el alcance de esas colecciones llegue, o sea, no tenga límites, ¿no? Entonces, al final estamos hablando de que la experiencia va a abarcar todas las esferas, ¿no? Entonces, es imprescindible enterarnos ya de que esto está ocurriendo.
Esto hace que la gente lo demande y esto es precisamente este estudio lo primero que hizo antes de ponerse a escanear todo esto y a hacer las 13 sedes y tenerlas, porque ahora ya están acabando, ¿no? Acaban ahora en el 2025 un proyecto que empezaron en el 2018, estamos hablando de bastantes años de investigación. Las primeras entrevistas que hicieron demuestran que el 79% de la gente busca experiencias tecnológicas. De ese 79%, el 70% le encanta ponerse las gafas de VR, o sea, aunque solo sea un rato. Pero aunque pesen. Las del... Eso está hecho con estadísticas, ¿vale? Y ya a partir de ahí, o sea, todos los museos a nivel internacional, el 70% ya está en proceso de digitalización tanto de sus fondos como de meter de alguna manera las tecnologías. Como bien os he dicho, no se tiene por qué hacer una experiencia inmersiva a lo grande, que te rodee todo, que al final pues, es una inversión de proyecciones como la que hemos visto de TeamLab o lo que estábamos hablando de Les Ateliers de Lumière en Francia. Pueden ser experiencias inmersivas de VR punteras, ¿no? O sea, la Mona Lisa hizo esta experiencia en VR, que también fue pionera, igual que la del Thyssen, para precisamente entender cómo había pintado Leonardo ese fondo, ese enigma que llevaba la Mona Lisa, llevar a dar más información que de otra manera el espectador no hubiera tenido. Pero estamos hablando que hay millones de ejemplos tanto de VR como de AR y el AR se está utilizando mucho más porque es el que va a sustituir las audioguías. Todo el mundo tenemos muy claro una audioguía que la alquilamos cuando entramos en un museo y la oímos y se siguen usando y son súper lícitas, pero es que ahora ya están aquí. Tú entras a un museo y ya tienes un código QR, te descargas la aplicación y ya no te hace falta la audioguía que alquilas, ya lo tienes en tu smartphone o el museo te da una tablet para que vayas con ella y te manejes dentro del museo. Lo mismo va a pasar con las gafas. Ahora las gafas de XR, que son las que te pones y ves, te van a dar información que tú vas a poder elegir. Es decir, yo puedo estar delante de una obra, me puede interesar saber algo de esta obra o no. Igual lo que digo, o sea, yo me he descargado El amor en este museo porque estoy con mi pareja y me lo quiero pasar muy bien, y de esta obra de Gustav Klimt sí que me apetece saber anécdotas y le doy al sensor y me dice qué nivel quiero saber. O sea, quiero saber una anécdota o no, o quiero saber un dato técnico. ¿Por qué? Porque soy un profesional y me interesa saber cómo está realizada la obra, ¿no? Y al final vamos a ser nosotros los que manejemos las tecnologías como espectadores y como museos, claro. Es que, y aparte de la parte de los nuevos públicos, que es la que nos preocupa a todos, nos preocupa generacionalmente, nos preocupa como profesionales. ¿Qué hablamos de la innovación? ¿Qué es para ti la innovación? Para mí la innovación es arriesgar continuamente, soñar, es decir, haz que pase, es que es así. Cuando tú sueñas algo, tienes que buscarlo y desarrollarlo. Ya está. O sea, yo no hubiera llegado a tener The Mother si no me hubiera alocado a hacer determinadas cosas o me hubiera metido en un proyecto europeo donde al principio nos decían, ¿pero dónde vas? Si son todo programadores, ingenieros informáticos, y yo no tengo ni idea de Python. Ahora tengo un poco más de idea, pero tampoco sabría programar. Y dices, pues sí, pues voy a aprender y voy a dejarme guiar por los que son los profesionales y se pueden hacer las cosas. Innovar es arriesgar, innovar es soñar y dejarse llevar. Innovar es hacer lo que te dé la gana y no ponerte límites. Y precisamente las tecnologías nos ayudan a eso, a no poner límites. Y hacer que las cosas pasen. Por eso tenemos hoy aquí a Ana Revilla. Voy a pedir un aplauso, aplauso para Ana, por favor. ¿Ves? Pero hemos dicho que dejábamos un poquito de tiempo para preguntas, un poquito, ¿verdad, Maite? ¿Nos das permiso? Así que quien quiera preguntar o quien quiera llevar la contraria también, ya que hemos dicho que nos va la marcha y la polémica, que levante la mano antes de que nos imaginemos si podríamos o no. Venga, por ahí. Uy, esta va a ser dura, Ana. Hola, buenas tardes. Enhorabuena, Ana, muy interesante la charla. La verdad que no te veía. Sorprendente. No has dicho que eres una persona de letras, que viene de letras puras, como yo, y que ahora por trabajo te relacionas continuamente con gente de ciencias puras, en este caso informático e ingeniero informáticos. ¿Cuáles son tus herramientas? Es decir, en tu día a día, ¿con qué trabajas? ¿Con qué herramienta trabajas para poder transmitirle a ellos la idea que tú tienes en la cabeza?
básicamente te imagino. No sé si a día de hoy sigues usando un papel y un lápiz diciendo... Bueno, claro, directamente, sí, ¿no? soy muy tecnológica, pero también tengo mi lápiz y mi papel y mi esquema para no saltarme nada en lápiz y en papel. ¿Y cómo nace la primera idea? Ese primer boceto, ¿cómo nace? Pues el primer boceto nace, es una parte muy creativa, eso es verdad. O sea, al final, y aquí tengo a mi partner, mi socio en estas locuras, ¿no? Al final lo que haces es volcar todo lo que es la parte creativa y luego intentar acotarla. Porque sí que es verdad que cuando tú estás desarrollando te dicen, venga, una inmersiva de Van Gogh. Vale, entonces empiezas lo que se dice, un dropping de ideas, ¿no? Para ver qué es cuál es más loca, ¿no? Y pues venga, si entra en el cuadro y sale la brisa y todo eso se va poniendo, o una inmersiva de Goya. Si te lees los primeros guiones que hago yo de las inmersivas, pues bueno, estás como en Heidi directamente, o sea, y entra el espectador y una música le rodea y entonces pues para eso, claro, te rodeas de profesionales que te dicen, bueno, a ver, bien, vamos a sentar toda esta parte, ¿no? También todos estos años y un poco esta inquietud mía, aunque no soy experta en el software, pero sí que me lleva a investigar cómo se trabaja en cada uno de los softwares. Pues un poquito de Maya sé, un poquito de Nuke sé. Entonces, al final, intentas mantenerte al día de las tecnologías para luego poderle pedir a los artistas que están trabajando contigo o a los ingenieros en su lenguaje, que es complicado, muy complicado, lo que tú quieres materializar, porque eso también es cierto. O sea, muchas veces estás diciéndole que quieres varias capas o varias pinceladas y de repente, sobre todo al principio, no te entendían para nada y te sacaban una cosa, no. O se inventaban algo que no venía a cuento con lo que estabas pidiendo. En el proyecto europeo que os cuento, cuando estuvimos, era un proyecto europeo que era sobre todo para llevar la realidad virtual no solamente a que tú disfrutaras la experiencia, sino que la compartieras con el resto de la gente, pero no con un avatar, sino que yo pudiera ver a Adriana, que pudiera ver a Juan, que pudiera ver a quien fuera, casi real, ¿no? Entonces, ellos al principio no entendían que tenía que haber un museo en todo esto. O sea, pues en el médico lo entiendo, pues porque yo quiero ver a mi médico y quiero verle la cara y no quiero ver un avatar que me esté, mira, tengo este grano, ¿no? Y no quiero ver al avatar como dibujo animado que me esté diagnosticando el grano, pero en un museo, entonces también te cuesta explicar esa parte y hasta que no hicimos pues el escaneo 3D de un museo y les llevamos a entender cómo era la experiencia compartida dentro de un museo y visitar un museo, no lo entendieron. Entonces, al final, tienes muchas, o sea, las herramientas que usas tienes que ser tanto las creativas como el propio software, porque al final ellos hablan en el software en el que trabajan. Entonces, tienes que saber un poquito de eso y afortunadamente ahora con las nuevas tecnologías y con ChatGPT te ayuda muchísimo a entender, es que es así, te ayuda muchísimo a ver de qué manera le transmites esto al artista. Pues mira, yo quiero esto. Y te dice, sí, mira, pues este software ya se te ha quedado obsoleto, intenta que lo desarrollen hay que dejarse llevar. Antes era más hablar con tu equipo y tantear para llegar a materializarlo y ahora, pues afortunadamente la tecnología se va metiendo cada vez más, se va infiltrando cada vez más y ya en la mezcla es absoluta. Con lo cual, la otra herramienta que no te ha dicho también es la paciencia. La paciencia, bueno, la paciencia sobre todo además trabajando, los que somos súper creativos o somos muy de letras, que somos muy de humanidades, yo siempre lo cuento, o sea, los ingenieros informáticos, supongo que habrá aquí alguno, a veces es muy difícil trabajar con ellos. ¿Hay ingenieros? Porque no lo entienden y te cuesta y hablo de ejemplos de, bueno, esto no, igual les dices, no puedes utilizar un color que no sea el que haya utilizado Goya. Y entonces él se ha quedado, y es así con la frase de no puedes utilizar otro color, y entonces ya no utiliza otro color en todo el proceso. Y dices, no, o sea, hay que tener mucha paciencia, ¿no? Porque claro, ellos son más, no, es que me has dicho que no podía utilizar otro color. Sí, pero solamente era en esta parte, lo demás sí. O sea, hay que matizar mucho, ¿no? Esa parte... Cuidado que luego nos cuelgan en streaming y tienes aquí a todos los ingenieros en contra de... Pero ellos tienen otra labor, ¿no? Que los he defendido mucho y sin ellos sería muy difícil hacerlo, pero sí que es verdad que tienen otra labor y la parte más humana o más de humanidades, más creativa,
la llevamos nosotros y sí que es verdad que eso no lo va a sustituir nunca ninguna inteligencia artificial. Eso, a mí me lo preguntan mucho, me dicen, ¿y tú usas la inteligencia artificial en tu trabajo? Sí, pero no en todo, obviamente. O sea, no se puede utilizar. Quiero decir, en la parte de humanidades tú eres la enciclopedia y sabes, o sea, te has leído muchas cosas y has leído muchas referencias y has visto muchas referencias que eso nadie te la va a sustituir y te pasa muchas veces. Ahora, y vosotros lo podréis investigar cuando os metéis en ChatGPT, metes una cosa y te sale una cosa que no tiene nada que ver y dices, pero bueno, para eso está precisamente la parte de la mente humana y la creatividad humana que es, bueno, no se pueden sustituir. Hola, muchas gracias por la charla porque me ha encantado. Y bueno, yo vengo de la experiencia de usuario y creo que es una rama interesante en este campo. Y quería preguntarte un poco sobre cómo habéis incorporado la accesibilidad en vuestras exposiciones y demás. Ese es un tema que precisamente la ICOM y todos estos organismos que están regulando, que no nos vayamos de madre en un montón de cosas que hemos hablado de autenticidad o de estafas, el ICOM también está regulando toda esta parte de la accesibilidad. Es uno de los hándicaps que tiene la tecnología, igual que hablaba de la parte económica, ¿no? que al final no deja de ser caro, la accesibilidad también es un problema. No solamente la obsolescencia técnica, sino que no todo el mundo tiene el mismo acceso a la tecnología. Tú coges a un niño, le pones un visor de realidad virtual y es súper intuitivo para él, pero coges a una persona mayor y le tienes que explicar. Para eso sí que tienes que prever, tener gente en sala formada que ayude y que camine con el usuario, siempre. Eso es fundamental en cualquier experiencia de VR. Pero luego también a otros niveles de accesibilidad estamos hablando de que son cosas muy visuales. Ahora mismo se están implementando también herramientas para sordos, herramientas en las que se está utilizando diálogos que puedan hacer que una persona que no va a utilizar el AR sí que tenga esos mismos datos que tú tienes con tu móvil y que estás viendo, pero que tú eres ciego y que no puedes, con otro tipo de sistemas. Pues desde audífonos hay proyectos europeos que los están desarrollando. Es algo que va más despacio, pero es algo que sobre todo los profesionales que estamos abogando por el uso de las tecnologías con respeto nos parece fundamental. La parte de accesibilidad y de sostenibilidad en el museo y en las colecciones. Y esto es fundamental porque hay mucha gente que se puede quedar atrás y hay una brecha no solamente a nivel de usuario, sino incluso a nivel de países. Estamos hablando que hay países que tienen la brecha digital y que no pueden implementar. Yo os he dicho con la pandemia, todo el mundo podía acceder al Cremer Museum, ¿vale? Pero no todo el mundo puede acceder al Cremer Museum porque no tiene las herramientas y desgraciadamente sigue ocurriendo y hay países que no pueden invertir en esto. Entonces, sí que es cierto que desde la ICOM y desde otros organismos, desde Museums y IA, precisamente, que son organismos que se han creado para regular todo esto y ayudar, la accesibilidad y la sostenibilidad es una de las herramientas que más se está desarrollando. Y hay muchísimas ayudas europeas precisamente para eso, para audífonos que te puedas conectar, herramientas que tú tengas, vale, tú tienes el visor de VR para el que lo quiere usar, pero también tienes una herramienta que táctilmente te puede ayudar a obtener esa información que de otra manera no puedes. O que tengas la manera de descargar lo que los otros, y ya en tu casa puedes seguir la visita, o antes de ir al museo puedas tenerla. Por eso, porque la brecha digital, las diferencias entre usuarios siguen existiendo y luego toda la parte de la sostenibilidad es evidente, ¿no? Pero es muy buena pregunta porque es algo que está en el candelero y que se está ahora mismo invirtiendo muchísimo en eso, por parte de la Unión Europea. ¡Hala! Me lo has dejado. Me lo has dejado perfecto para que ahora sí te despida. Decir que es un privilegio que estés aquí, que es un privilegio que estés en este ciclo Haz que pase de Fundación Ibercaja, porque además te va
vamos, perfecto, como anillo al dedo. Y que yo creo que para Aragón hablamos muchas veces de audiovisual y algunos de aquí lo sabemos y hablamos de Paula Ortiz, que es verdad, de Pilar Palomero, que es verdad, pero tenemos talentos también como Ana Revilla, que parece que cuando se está en otra parte de la creación, igual son nombres que se conocen menos, pero trabajan desde aquí para todo el mundo y además se empeñan en trabajar aquí y en que tengamos una industria fuerte, grande y que sigamos creyendo en los sueños. Así que Ana Revilla, otro aplauso y mil gracias a ti, Adriana. Gracias a ti.